Buenas noches. La situación que estamos viviendo actualmente en el Perú y en general en todo el mundo tiene dos elementos para reflexionar que son importantes. En primer lugar, eh, esta pandemia, el coronavirus, ha mostrado que los gobiernos populistas como el de Brasil, de Bolsonaro, o el de Trump, o el llevado adelante por Boris Johnson en Reino Unido, han entrado como en crisis. No han podido conseguir eh, un, eh, garantizar la seguridad, la salud, el cuidado de la tranquilidad de la población frente a esta epidemia, frente a esta pandemia global. Pero por otro lado, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Y ese segundo elemento es aquel que retrata muy bien o que caracteriza muy bien la expresión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dice que nos encontramos en un estado de guerra, en una situación de guerra frente a un adversario que no es un enemigo humano, sino que es justamente ese virus. Eh, y en un estado de guerra, lo que se aplica es una economía de guerra y una política de guerra. La economía de guerra tiene que ver con priorizar cierto tipo de uso de recursos. Por ejemplo, en Italia aparece con mucha claridad la necesidad que tiene el gobierno italiano de priorizar los recursos sanitarios y dejar de atender a aquellos enfermos que tienen mayor edad para poder atender a aquellos enfermos que tienen un mayor proyecto de vida o una mayor posibilidad de vivir un tiempo más largo. Lo que sucede en Italia es un caso completamente dramático, completamente trágico, pero real y detrás de ello hay una lógica utilitarista en cierto modo que no prioriza la vida humana en cuanto tal, no prioriza la igual dignidad de todo ser humano, sino prioriza la dignidad de aquellos que pueden vivir más frente a aquellos que tienen un menor porcentaje de vida. Por eso, cuando un enfermo tiene cierta edad, ya se le deja atender. Eso es una muestra de lo que caracteriza una economía de guerra. Pero por otro lado, nos encontramos también ante una política de guerra. Y esta política de guerra se encuentra caracterizada por un conjunto de medidas que toman los gobiernos, como la posibilidad de utilizar
la fuerza del Estado para mantener a las personas aisladas para evitar el contagio. Esta medida, esa política de guerra, trae como consecuencia la reducción de ciertos derechos fundamentales y también trae como consecuencia la intervención de la fuerza del Estado frente a aquel o contra aquellos ciudadanos que se encuentran desacatando las medidas de prevención o las medidas sanitarias. Por ejemplo, en el Perú se ha decretado un toque de queda que va de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Las fuerzas policiales y las fuerzas armadas salen a las calles a patrullar las ciudades y para reducir a todas aquellas personas que no acaten las medidas adecuadas, las medidas dispuestas por el gobierno. Si bien los gobiernos populistas del mundo como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, estaban apostando por ciertas políticas que se acercan mucho a las políticas que Carl Schmitt, teórico y jurista alemán de principios del siglo XX, había presentado con teorías sobre el estado de emergencia, la dictadura, el control del soberano sobre la población y cosas por el estilo. Si bien esos gobiernos populistas han quedado fuera de juego, posiblemente no tengan chance en las siguientes elecciones, sucede justamente que aquello que hace que esos gobiernos fracasen es lo mismo que hace que los gobiernos democráticos de centro derecha y de centro izquierda terminen por adoptar políticas de guerra, políticas que son schmittianas en cierto modo. Carl Schmitt parece que ha vuelto a ser relevante una vez más. Lamentablemente, ya lo fue cuando lo de las Torres Gemelas y ahora frente a la situación del coronavirus se ha puesto de nuevo en boga. Los manuales de Carl Schmitt se están de nuevo trabajando, se están de nuevo leyendo. Claro, la pregunta es, ¿hasta cuánto durará esas políticas de guerra? Y la respuesta más clara es que el límite va a ser cuando se encuentren las vacunas y se distribuyan y con ello se culmine con la epidemia, con esta pandemia. Pero teniendo en cuenta las perspectivas que los médicos y los diferentes científicos tienen respecto de la proliferación de más pandemias
que esta de aquí, la del coronavirus, no va a ser la única, sino que van a haber otras más. Entonces uno podría preguntarse si nos encontraremos en un momento en el cual el estado de emergencia, el estado de guerra, termine por perpetuarse o alargarse más allá de lo necesario o más allá de lo razonable. El gobierno peruano ha buscado, ha tratado de no utilizar el término toque de queda, aquella inmovilización obligatoria con las Fuerzas Armadas en la calle, con la posibilidad de ser detenido en cualquier momento y poder ser allanado en las casas, cosas por el estilo, solamente por una cuestión de delicadeza, simplemente para generar la idea de que el personal armado que está en las calles está para protegernos y no para reducir nuestra libertad. Pero sin embargo, es claro que por un lado es real, digamos que son nuestros protectores, pero por otro lado también es real que son también aquellos que pueden reducir nuestras libertades en cualquier momento. Gracias.